Es Giorgia Meloni. Giorgia Meloni es la líder de Fratelli d'Italia, el partido, como vos decías, heredero al que había creado el Duce. Ganó las elecciones ayer, va a ser la primera mujer en llegar a este cargo, milita en la ultraderecha desde los 15 años y fundó en 2012 este espacio, pero ya a los 29 años, ahora tiene 45 y venía militando desde los 15, pero a los 29 años fue elegida por primera vez como diputada y después fue ministra de la Juventud del gobierno de Berlusconi. Su partido fue creciendo desde 2019, se ha visto en los últimos años un crecimiento importante que de hecho se difundió mucho y se hizo muy popular en las redes y su conocimiento se amplificó mucho porque ella había dado un discurso en el que decía que es mujer, madre y cristiana y eso se remixó. Entonces fue un sonido que empezó a circular por muchos lugares y a partir de ahí se la identificó a Giorgia Meloni. Creo que tenemos el video para poder verlo, de este video que se difundió tanto que ayudó a que esta mujer fuera mucho más conocida en Italia de lo que ya era y a partir de ahí llegaron además los votos. Bien, está Guido Gasoli, que es periodista en Italia. Guido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy amable, como siempre, por atendernos. Bueno, a ver, ¿cuál es la impresión de lo que está sucediendo en este momento ahí en Italia? En primer lugar, le quiero recordar a todos, porque he escuchado cosas que son totalmente falsas, ¿ok? Quiero decir a todos que Italia es una república democrática con Estado de Derecho. En la democracia hay alternancia de poderes, ¿ok? Entonces, decir que Giorgia Meloni es fascista ahora y representa la heredera de Mussolini es decir algo totalmente equivocado, porque Giorgia Meloni militó de jovencita en un movimiento fascista, pero después empezó su política en Alleanza Nazionale, que es un partido de la destra conservadora que ganó junto al Frente, decimos así, de Silvio Berlusconi las elecciones en el 1994. Y nadie se puso a los gritos con la vuelta de Mussolini y toda esta pavada que circulan lamentablemente en Latinoamérica y también en algunos estados del mundo. Le digo... Guido, discúlpame, es muy interesante lo que vos estás planteando porque... más allá de Latinoamérica y demás, yo he leído este fin de semana desde The Economist a Wall Street Journal a las principales publicaciones del establishment económico que gobierna el capitalismo, digamos. No estamos hablando acá de los extremos de la izquierda o lo que se ha discutido, digamos, en España también, no de los sectores de la izquierda española, sino leí una columna muy interesante de Pilar Rahola, por ejemplo, sí, respecto a, bueno, ¿qué está pasando en Italia? La discusión no es acá entre la izquierda y el partido de derecha de Italia, sino que es la discusión entre el establishment económico y político de la Unión Europea, de Estados Unidos, del mundo capitalista moderno, y un sector político. Por eso es muy interesante la discusión y está muy bueno que vos aclares un poquito de qué se trata este nuevo fenómeno político. Mira, yo le quería dar una fotografía de Giorgia Meloni con esta frase que ella dijo hace unos años. Basta con esta historia del fascismo y el antifascismo. Nosotros nacimos acerca de los años 80 y 90 y somos todos proyectados hasta el nuevo milenio. Vamos a defender los valores que son el fundamento de la Constitución Nacional Italiana y que son propios también de la persona como mis padres, que fueron dos partisanos y combatieron en contra de los fascistas, ¿okay? Que han combatido el fascismo. Entonces, acá el problema, ¿cuál es? Lamentablemente, o sí o no. Es muy clara la cuestión. Italia está cruzando desde hace años una crisis, gravísima, tanto de forma económica que social. Acá hay un montón de familias, no solamente de la clase baja, también de la clase media, que con su sueldo, que hasta 2 o 3 años atrás estaban buenos, ahora no llegan a fin de mes. Vas al supermercado y tenés el pan a 8 euros,
La pasta que salía a 0,60 centavos de euros ahora sale 2 euros. 2 euros sobre el litro de leche. O sea, el costo de la vida ha subido. Tenemos una inflación del 10%, que a ustedes les puede parecer una pavada, que pero es una inflación muy grave. Ay, ¿qué pasó con el sonido? A ver, les pido. Ahí, a ver. Se te muteó, Guido. Me ayudan un poquito en la producción. ¿Qué pasó con el sonido? Claro, bueno, le pueden pedir. Pidámoslo porque estaba hablando, me parece muy interesante. A ver si entendemos una cosita, porque parece que hay una gran confusión y yo sé que en estas discusiones. Yo he leído, no sé, alguien, salvo que piensen que The Economist es la izquierda, o que Mario Draghi era, digamos, o que Christine Lagarde, o que el establishment económico europeo es la izquierda. Lo que pasa es que se confunde todo. Como nosotros vemos con la cuestión muy provinciana y localista de kirchnerismo, antikirchnerismo, se confunde un poco la visión que hay en el mundo, que me parece que es muy interesante, desafiada por sectores de la extrema derecha, que son sectores en muchos casos conservadores, que son lo contrario del capitalismo moderno. El capitalismo moderno, por ejemplo, es secular, no es clerical. No es un capitalismo, es la ética protestante de Max Weber, digamos, no es... pero bueno, hay sectores que están discutiendo con el establishment del capitalismo moderno, no con la izquierda. Se están llevando puesto en algunos casos a gobiernos más del establishment, en otros casos a gobiernos de derecha. Pero bueno, un poquito de eso, y eso está surgiendo porque evidentemente hay problemas económicos profundos, de fondo. No, pero hay una parte importante de la campaña de Giorgia Meloni que fue, por ejemplo, en contra de esto que llaman la ideología de género. Digo, hay una discusión... Sí, por eso estoy diciendo... También es a la izquierda. Es una discusión... No, es el capitalismo moderno. El capitalismo moderno es el primero, porque plantean que hay una confabulación de George Soros y de los financistas. A ver, lo único que falta es que la igualdad de género sea una bandera de la izquierda. No es una bandera de la izquierda en el mundo la igualdad de género. ¿Me escucharon o no? ¿Entendemos lo que estamos discutiendo? A mí me parece mucho más interesante cuando sectores de la extrema derecha ven una conspiración internacional de los financistas, están en contra de el consumo, de las ideologías de consumo masivo, cuando discuten con la derecha, que es el establishment económico en el mundo, no con la izquierda, que es el arquetipo, o cuando plantean que van a luchar contra el comunismo no existe, digamos, no existe por lo menos hoy en las democracias modernas, son partidos muy minoritarios. Guido, complétame, por favor, a ver si tenemos el audio. Hola, antes escucharon lo que había dicho sobre la crisis en Italia o no? Sí, que hay una crisis económica, que la inflación al 10%, que no pueden pagar los... Entonces, basándose sobre esto, no, hay que decir que usted tiene razón, el comunismo desapareció del mapa, pero el fascismo, como lo conocimos con Mussolini, desapareció del mapa también. O pertenece a poquísimos, a grupos pero muy chicos, que están aislados del resto de la sociedad. Acá prácticamente hubo un cambio entre una supuesta izquierda muy radical sí, y quien le habla, yo soy totalmente de izquierda y he hecho parte en mi vida también de movimiento de ultraizquierda, pero esto pertenece al pasado. En la actualidad soy socialista, pero le digo que estamos en una democracia que permite la alternancia de poderes. En los últimos 15 años, los poderes supuestamente del progresismo radical chic no han solucionado absolutamente nada y han llevado la situación de Italia a un punto de la peor crisis, le vuelvo a repetir, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La apuesta, ¿cuál es? Cambiar totalmente de rumbo y ver qué hacen los otros, porque también los discursos que hacían el progresismo radical chic en esta situación, que vuelvo a repetirle, es peligrosísima, eran primero lo ius scholae, que es el derecho de todos los extranjeros que frecuentan por más de 5 años la escuela en Italia de tener ciudadanía. Segundo, la marihuana libre, y tercero, los derechos de los varios sexos, que son cosas importantes, no digo que no, pero porca miseria, nos está viniendo el mundo en la cabeza, estamos cruzando una crisis, hoy, como un sueldo de 2.000 euros no llegas a fin de mes.
Esto es el problema principal. Y el progresismo lo que ha hecho, empujando muchísimo a Giorgia Meloni, hay que decirlo, esto fue un error gravísimo, fue justamente basándose sobre, vuelve el fascismo de Mussolini, vuelve el fascismo, esto en un análisis correcta es el error más grave que hicieron. Entonces ahora los italianos expresaron un voto de total protesta. Y hay otro dato que explica la protesta, perdón, dos. El primer dato es que la presencia en esta elección ha sido del 64%, o sea, que es el número más bajo de votantes desde el comienzo de la historia de la República Italiana. Punto número uno. Punto número dos, que el movimiento populista que había ganado las elecciones en 2018, el Movimiento 5 Stelle, y que había dado por desaparecido en esta elección, conquistó el 16% de los votos, estableciéndose como tercer partido. ¿Y saben por qué? Porque fue el partido que prácticamente hizo renunciar a Draghi. Así que el primer partido es el partido que hizo oposición al antecedente gobierno. El tercer partido es el partido que le hizo renunciar. Esto es un voto totalmente de protesta. Pero le doy otro dato, que también si nuestro Señor Jesucristo se hubiera presentado ayer en las elecciones, al día de hoy tendría una bomba atómica en la mano, porque la verdad que la situación en Italia es gravísima. Yo vivo entre Italia y Argentina, conozco muy bien las dos situaciones, que nunca fueron tan parecidas a todos los niveles como ahora, porque la verdad es que... Uy, Guido. No, bueno, está diciendo cosas muy importantes, digamos. Está bien, chicos, pero está diciendo cosas muy importantes y me parece que es relevante, digamos, que no parezca que se está cortando, que se cortó o lo que fuera. Pero bueno, entonces volvamos a reconectarlo. Sí, reconectámoslo, por favor. Sí. Ahí está, Guido, ahí estás de nuevo. Hola. Es muy interesante lo que está contando. Guido, cerrame, por favor, porque quiero avanzar, pero es muy interesante lo que estás planteando. Sí. Rompe el esquema también de los pícaros, digamos, del otro lado de la grieta a nivel mundial, que dicen, ve, los medios de comunicación, vuelve, viste, la historia esta y siguen haciendo su negocio político del otro lado de la grieta. Y esto responde a una cuestión mucho más profunda que está ocurriendo en las sociedades modernas, ¿no? Sí. Sí, y lo que le vuelvo a repetir es un país que prácticamente no ha sabido en los últimos 15 años organizarse para solucionar problemas que se habían visto de forma más grande. Por ejemplo, nosotros teníamos la sanidad pública más importante del mundo y la que más funcionaba bien, ¿ok? Se ha destruido de una forma impresionante y se ve con el ejemplo de cómo han enfrentado la crisis sanitaria. Fue verdaderamente acá se pasó de un desastre tras el otro y ahora estamos a un punto verdaderamente crítico en el cual o se sale o si no, ya en el mes de octubre se van a producir estallidos sociales y protestas impresionantes. O sea que vamos a volver, lamentablemente, lo tengo que decir, a los años 70, que tanto nos recordamos algunas veces. Guido, gracias. Muy interesante el planteo que está haciendo Guido Gasoli. Y lo sumo a Claudio Fantini también para dar otra visión. Claudio, gracias por atendernos, como siempre, un gusto. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué estás viendo de lo que ocurrió o lo que está ocurriendo en Italia? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Maxi. Bueno, me parece interesantísimo. Yo concuerdo con lo que estaba señalando recién este observador desde Italia. Es un voto protesta, indudablemente. Hace solo algunos años, en el 2018, tenía el 4% de los votos. En los comicios del 2018, Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, sacó apenas el 4% y luego tuvo este crecimiento que lo que muestra es una sociedad en cortocircuito político permanente. Lo que muestra es el fracaso de Enrico Letta al frente del Partido Democrático, que ya no es la centro-izquierda, es el gran partido del centro en Italia. Pero amén de eso, no deja de ser entristecedor que un partido en definitiva
del molde ideológico de Mussolini termine siendo el más votado, aunque sea solo con un 26%. Los demás sacaron menos. No es muy significativo lo que ha sacado, pero le alcanzó para ser el más votado. Y este partido, Fratelli d'Italia, viene de ese tronco que inició Mussolini con el régimen fascista. A la muerte de Mussolini y con el fascismo sepultado bajo los escombros que dejó en Italia la Segunda Guerra Mundial, esa fuerza política que había puesto leyes racistas, que había aliado a Italia con Hitler, que había lanzado la aventura cesarista de Mussolini con la guerra de Abisinia y que terminó hundiendo en el desastre a Italia, renace en el llamado MSI, el Movimiento Social Italiano, que creó un exministro de Mussolini, Giorgio Almirante. Luego se va a reciclar en otra fuerza. Peleó contra eso, digamos, fue lo que luchó contra el poder de la Iglesia. Pero está todo muy mezclado. Hay sectores que se referencian a nivel internacional desde el liberalismo, y acá pasa eso en la Argentina, con estas expresiones que, insisto, uno puede llamarlas de cualquier manera, pero está claro que no es liberalismo. Digamos, por todos los condimentos que tienen, no solamente en el aspecto económico, también son proteccionistas, también son nacionalistas en lo económico. Hablan de la soberanía energética, de la soberanía de las fronteras, de las importaciones, cosas que van en contra de la ideología económica del liberalismo, como lo conocemos. Pero también desde el punto de vista social, ¿cómo estás viendo eso? Que por ejemplo, la nueva derecha en todo el mundo se está referenciando con lo que está sucediendo ahora en Italia. Porque yo creo, Maxi, que tu observación es absolutamente correcta. Desde mi punto de vista, lo que está en las antípodas de movimientos como Vox en España, como Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni en Italia, por supuesto, como Marine Le Pen y el Frente Nacional en Francia, no es la izquierda de matriz marxista. Yo creo que es el centro de posición liberal. El centro es lo que está en las antípodas tanto de la derecha dura como de la izquierda dura. En este caso, en Italia, lo que ha perdido es el centro, no la izquierda. El centro es lo que ha perdido y esa es la tendencia. Yo creo que está no en un giro hacia el fascismo porque tengan añoranza de las leyes racistas, del corporativismo y de los sueños cesaristas del Duce. No, es esa visión ultranacionalista, también ultrarreligiosa, que tiende a estar más cerca de la concepción que tiene Vladimir Putin del poder o la que tiene el húngaro Viktor Orbán. Son sobre todo ultraconservadores. Yo creo que Giorgia Meloni y su partido son sobre todo la expresión italiana del ultraconservadurismo de matriz nacionalista y religiosa. Bien. Eso es el giro que está dando Italia en este momento, pero no como una opción de los italianos, sino como un alejamiento del centro. Lo que en algún momento habrá que analizar es por qué un tipo de la mediocridad de Giuseppe Conte pudo hacer caer a un economista del prestigio de Mario Draghi. Quien piense que Giorgia Meloni va a poder solucionar los problemas económicos que no podía solucionar Mario Draghi, yo no sé, yo lo que creo que estamos viendo es la tendencia al antisistema. Y eso es lo que algunos sectores, digamos, del establishment económico internacional, como The Economist, le suena tranquilizador. Dicen, Giorgia Meloni no va a poder hacer nada porque la Unión Europea o el Banco Central Europeo le baja la palanca a Italia y a Italia va a una espiral de crisis total, digamos, porque tiene un nivel de endeudamiento enorme y tiene una dependencia enorme de la zona euro, ¿no? Pero bueno, es otra discusión. Claudio, muy amable como siempre, y muy interesante los planteos. Ahí estaba Claudio Fantini. Lucas, bájame esto un poquito a lo que está sucediendo acá. A mí me parece muy interesante
el debate, vamos a seguir mañana, pasado, vamos a seguir con este de Italia, ahora nos vamos a meter con la coyuntura argentina porque tenemos un montón de temas y ya hemos abordado bastante el tema italiano. Acá hay una especie de confusión y me parece que Fantino lo ponía en todos los términos. Acá lo que están discutiendo son sectores de la extrema derecha con un centro, digamos, la izquierda ya fracasó. Digamos, con la caída del comunismo, no hay comunismo en todos lados, salvo en la imaginación de estos sectores que dicen que están luchando contra el comunismo. El comunismo realmente existente ha quedado recluido, qué sé yo, ¿dónde? En Cuba, en lugares muy, pero muy pequeños de la geografía planetaria, a menos que uno piense que China es el comunismo, cosa que no lo es. Entonces, lo que están discutiendo es respecto a el establishment económico y político de las sociedades capitalistas. Es decir, están pateando a los que gobiernan las sociedades capitalistas, que no es el comunismo, sino que son sectores de centro. Más centro-derecha, sí, más centro-izquierda, pero son sectores de centro. Permitime algunas consideraciones. Yo creo que a veces sobreideologizar demasiado los comportamientos es una jactancia intelectual. Yo creo que yo coincido en que la mejor forma de interpretar lo que pasó en Italia no tiene que ver con que Italia abraza ideas ultraconservadoras, sino que hay una reacción frente a una situación de crisis que generó una insatisfacción muy marcada en la sociedad italiana. Crisis económica, pandemia, factores que motivaron un comportamiento reaccionario. Yo digo que los procesos electorales cada vez más son catarsis electorales. Creo que hay que ser consciente que la naturaleza de la representación política está cambiando en el mundo moderno. La gente siente, se han debilitado las identidades partidarias, la gente se siente cada vez menos identificada con partidos, son más independientes, asumen su propia representación política y reaccionan frente a la insatisfacción votando opciones muchas veces, digamos, muy opuestas a lo que está vigente. Ahora, un punto en lo que vos marcás, una vez me lo puntualizó una periodista de The Economist, me decía, yo creo que en la Argentina no está clara la diferencia entre el liberalismo y el libertarianismo. Son dos cosas distintas. Y en ese punto creo que hay que marcar una diferencia, sobre todo porque hay opciones políticas en Europa que están compitiendo muy fuertemente. En el caso de Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, después tenemos su versión española, que es Vox. Hay una alianza entre esos dos espacios. Son opciones libertarias, digamos, que se fundan en el libertarianismo, no en el liberalismo clásico, que es el que vos señalás, que es el que ha dominado el pensamiento capitalista moderno, ¿no? Y eso me parece que esa diferencia hay que tenerla en clara para interpretar lo que representan estos fenómenos. Lucas, gracias.